Muy buenos días nuevamente, hoy martes 30 de junio. Llegamos ya al final del mes de junio y gracias a Dios hemos podido ver su mano, su misericordia, dirigiéndonos todos estos 6 meses. Y sabemos y tenemos la esperanza y la certeza que así lo seguirá haciendo porque Él es amor. Gracias a Dios porque nos ha cuidado durante estos 6 meses, nos ha librado de muchas enfermedades, muchos peligros y nos conserva la vida porque tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana quiero agradecer a Dios por esa oportunidad que nos da de compartir con ustedes también la palabra de Dios en pequeñas porciones y que el Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón de cada una de esas personas que detrás de esta pantalla nos escuchan y nos observan. La lección para hoy tiene como título La ciudad de Corinto. Hoy vamos a analizar cómo era esta ciudad y cómo Pablo hizo con la ayuda de Dios para ganar muchas almas para el reino de los cielos en esta ciudad. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y nos acompañes en este hermoso repaso de lección. Muy bien, la lección nos presenta 3 citas como base introductoria a lo que va a ser el repaso de este día martes. Y la primera cita la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este texto bíblico nos introduce en lo que es la llegada de Pablo a la ciudad de Corinto. Dice la Biblia que Pablo llegó a Corinto después de que estuvo en Atenas, que lo vimos ayer lunes, y se encontró con 2 personajes muy importantes en su ministerio, Aquila y Priscila. Era una pareja de esposos que trabajaba como comerciantes, haciendo tiendas de campaña quizás, y Pablo pues también se dedicaba a este oficio mientras también predicaba. La segunda cita bíblica está en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Entonces Pablo está advirtiendo a la iglesia, a los hermanos de Corinto, evitar a esta clase de personas, no porque sean los cristianos mejores que estas personas, sino para que de pronto un cristiano no se vaya a contaminar o no vaya a caer en todas estas prácticas que describe el libro de Corintios o el capítulo 5. La segunda cita está en 1 Corintios capítulo 8 versículo 4, dice de la siguiente manera: acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces el apóstol Pablo está advirtiendo a los hermanos de Corinto que tengan mucho cuidado con las comidas sacrificadas a esos ídolos. Él dice: sabemos que los ídolos no son nadie, el único ser que nos puede ayudar es Dios. Así que desde esta pequeña introducción vamos entonces a estudiar lo que fue
la ciudad de Corinto. Y quiero darles algunos datos que de pronto aquí en la lección no lo van a encontrar, los datos históricos, para que tengamos un contexto más profundo en la ciudad en la que Pablo predicó, en la ciudad en la que Dios permitió que muchas personas a través del apóstol Pablo pudiesen conocer a Jesucristo, su Salvador. Y uno de los datos históricos que quiero compartir con ustedes y que también está ahí en la lección es que la ciudad de Corinto fue reconstruida por Julio César, ¿cierto? La ciudad de Corinto fue una ciudad antigua que fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. y duró así más de 100 años hasta que Julio César la reconstruyó en el año 44 a.C. La convirtió también, ¿cierto?, según la lección, en una colonia romana muy importante. Así que pues tenemos este contexto de que Corinto fue una ciudad que fue destruida y que el emperador Julio César la reconstruyó en el año 44 a.C. y la convirtió en una colonia romana muy importante. Un dato muy interesante. Número 2. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. En tiempos de Pablo, Corinto era la capital política y administrativa de la provincia romana de Acaya, donde gobernaba el procónsul Galión, según Hechos 18:12. Interesante este dato también, saber de que Corinto era la capital de una provincia, era una ciudad importante. El dato número 3, Corinto poseía 2 grandes puertos, Lequeo, que comunicaba con Italia y el mar Adriático, y Cencrea, que conectaba con Asia Menor y el mar Egeo. Gracias a ellos era uno de los mayores centros comerciales del Mediterráneo. Interesante, era una ciudad, era una capital, era una provincia, era una ciudad bastante comerciante, pues gracias a sus 2 puertos llegaban miles y miles de personas todos los días de muchos países con muchas culturas, y Pablo entendió y vio una gran oportunidad para extender el evangelio de Jesucristo. Dato número 4. Era famosa por los juegos hípmicos, y estos juegos se realizaban cada 2 años. Estos juegos hípmicos eran considerados los segundos juegos más importantes después de los Juegos Olímpicos. Allí competían atletas de todo el Imperio Romano. Muchos creen que el apóstol Pablo tomó ejemplos del deporte, como la carrera, el boxeo y la corona incorruptible, porque conocía muy bien estos juegos, según 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 27. Y el último dato que quiero contarles o quiero mostrarles es el templo de Afrodita. En la cima del Acrocorinto, una enorme fortaleza que dominaba la ciudad, se encontraba un famoso templo dedicado a Afrodita, diosa del amor. La inmoralidad asociada a su culto hizo que la ciudad fuera conocida en todo el imperio por su libertinaje. Así que, según estos datos, Corinto era una ciudad bastante contaminada, ¿cierto?, por la idolatría, era contaminada porque allí había muchos dioses, ¿cierto?, muchos templos a muchos dioses griegos y romanos también, y también algunos dioses egipcios. Así que había mucha cultura, muchas religiones y mucha idolatría también. Y Pablo predicó allí a Jesucristo como el único Salvador. También allí, según el último dato, había un templo especialmente para hacer orgías y sacrificios sexuales, y también estaba acompañado de mucha idolatría. Este era el contexto de la ciudad donde Pablo estaba ahora tratando de predicar a Cristo crucificado. Interesante, ¿no? Ahora, quiero compartir con ustedes 5 puntos importantes que me llamaron la atención de esta lección y quiero compartirlos contigo. También, antes de continuar, quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas, apoyes nuestro ministerio. Apenas estamos empezando, estamos arrancando y queremos compartir contigo y con muchas personas la palabra de Dios. No queremos que nos des dinero, no queremos pedirte dinero. Lo único que sí queremos pedirte es que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta y déjanos saber en los comentarios cómo te han parecido estas lecciones compartidas en este canal.
De esta manera nos estás apoyando a nosotros como canal a crecer y también nos estás ayudando a compartir el mensaje de Dios a través de las redes sociales. Así que bueno, quiero compartir 5 puntos que tengo aquí en estos apuntes para hacer un poquito más profunda la lección. El punto número 1 de esta lección que quiero compartir contigo es: Corinto era una ciudad estratégica para el evangelio. Su ubicación entre 2 mares se convertía en un centro comercial por donde pasaban miles de viajeros, comerciantes y marineros. Pablo entendió que evangelizar a Corinto significaba que el mensaje de Cristo podía extenderse rápidamente a muchas naciones y muchas regiones. Pablo era una persona, o fue una persona muy inteligente, y él miró la oportunidad. Como Corinto era un puerto, ¿cierto? Y llegaba gente de todas las partes del mundo, de muchos idiomas, muchas culturas y muchas religiones. Pablo entendió que si predicaba a Cristo con alguno que se convirtiera de algunos países, el mensaje llegaría a ese país donde quizás él nunca iría a ir personalmente. ¿Qué estrategia, no? Hoy en día tenemos la internet, ¿cierto? Tenemos las redes sociales. Hay muchas maneras de compartir a Cristo. Hay traductores, bueno, existen sin número de herramientas y medios para poder transmitir el mensaje de que Cristo viene pronto y que debemos arrepentirnos. Pablo lo entendió. Hoy en día se está utilizando mucho la internet porque en todo el mundo, quizás, por no decir casi todas las personas, manejan redes sociales, manejan YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y todas estas redes sociales que están hoy como el boom de la tecnología. Y también le podemos añadir la inteligencia artificial, que es lo último que tenemos en la tecnología. Si nosotros sabemos aprovechar estas herramientas, aunque no vayamos a África, aunque no vayamos a Asia, aunque no vayamos a Europa, desde aquí, desde mi país, por ejemplo, Colombia, yo puedo llegar a muchos países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y quizás de Europa también, y poder transmitir un mensaje de esperanza a esas personas que están viviendo en un mundo sin esperanza. Punto número 2. Corinto era una ciudad muy rica y próspera. La economía de Corinto dependía del comercio marítimo, la industria y la fabricación. Allí circulaban personas de muchas nacionalidades, culturas. Además, Pablo trabajaba como fabricante de tiendas. Y Pablo entendía que si él se comunicaba y tenía comercio, tenía negocio con muchas personas, en ese momento también podía predicar a Cristo. Ayer mirábamos la importante que es aprovechar el tiempo, el espacio y el lugar para predicar a Cristo. No necesitamos un espacio cómodo, no necesitamos preparar un ambiente específico. Nosotros podemos predicar a Cristo en el bus, en la cancha de fútbol, podemos predicar a Cristo en el colegio, en la universidad, en la calle, donde tú te muevas. Ese es el lugar, la plataforma que Dios te ha dado y me ha dado para predicar a Cristo. Yo les comenté que yo empecé a desarrollar esa práctica y claro, no es fácil, ¿cierto?, hablarle a las personas de Cristo por los prejuicios que hay de la religión y todos estos prejuicios que hay en la sociedad, pero cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios le ayuda y les da las palabras a través del Espíritu Santo para llegar a esas personas y llevar esperanza. Así que yo te invito, te animo a que lo hagas. Y donde tú estés, predica a Cristo porque el tiempo está cerca. Punto número 3. Corinto era conocida por su inmoralidad, ¿cierto? La idolatría, la prostitución y la corrupción eran parte de la vida cotidiana. Pero saben, sin embargo, fue precisamente allí, en esa ciudad corrupta, ¿cierto?, donde Dios estableció una iglesia fuerte, demostrando que el evangelio puede transformar incluso los lugares más difíciles. Qué interesante. Yo he visto iglesias cristianas cerca de prostíbulos, cerca de cantinas, cerca de lugares muy inmorales, porque allí se pueden levantar grandes hombres y mujeres para el reino de Cristo también. Qué interesante lo que Dios utiliza o la estrategia que Dios utiliza para extender su mensaje, su reino. Punto número 4. Existía un gran pluralismo religioso.
En Corinto, pues adoraban muchos dioses, ¿cierto? Griegos, romanos, egipcios. Allí habían templos dedicados a Apolo, a Afrodita, a Poseidón y otras muchas más divinidades. Pero Pablo predicó a Jesucristo, el único Salvador. Interesante el contexto religioso en el que Pablo le tocó moverse. No fue fácil para Pablo predicar en Corinto, porque la cultura de Corinto pues era también muy influida por los filósofos griegos, por estas teorías griegas que hoy inclusive resuenan en nuestros oídos, ¿sí? Entonces Pablo fue un hombre muy sabio, muy inteligente, a predicar a Cristo crucificado, a Cristo como nuestro único o su único Salvador. Muchas personas creyeron, no toda la ciudad creyó, pero muchas personas creyeron y se convirtieron al cristianismo, porque Pablo tuvo la osadía, tuvo la fortaleza y la valentía de predicar. El reino de los cielos es para los valientes y nosotros debemos ser valientes para predicar el mensaje de Cristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y punto número 5 que quiero compartir contigo de mi estudio personal, para ampliar quizás tu estudio, es: Dios animó a Pablo a no rendirse. Dios le dijo: habla, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo estoy contigo. Interesante lo que Dios hace con Pablo. Interesante cómo Dios utiliza a Pablo, ¿cierto? En un lugar donde había mucha confusión religiosa, mucha prostitución, mucha idolatría, Dios levantó una iglesia poderosa en su tiempo. Utilizó un hombre victorioso, un hombre dedicado, un hombre que no se rindió a pesar de sus dificultades, como vimos en la lección del día ayer lunes, las dificultades que Pablo atravesó. No se rindió, sino que fue perseverante, y Dios bendijo esa fortaleza de Pablo. A veces nosotros nos desanimamos porque vamos quizás a cierto lugar a predicar o queremos abrir obra misionera allí, pero vemos mucha resistencia, no vemos como recepción de las personas, vemos mucha apatía en la parte espiritual de esas personas, de esas comunidades, y finalmente decimos: ya no quieren conocer de Dios, mejor no perdemos más tiempo y nos vamos. Pero mis hermanos y amigos, necesitamos ser perseverantes para llevar el mensaje de Cristo a esas personas. Allá en esos lugares hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que están deseosas de escuchar que Cristo viene pronto y que Cristo les puede devolver la esperanza en un mundo sin esperanza. La lección, finalizando, nos dice: en su actividad misionera en Corinto, Pablo se enfrentó al desafío de una sociedad idólatra y licenciosa. Y la pregunta que nos hace: ¿qué desafíos de la cultura actual pueden dificultar la predicación del Evangelio? ¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrentamos como cristianos en este mundo, en esta cultura que nosotros estamos? ¿Cómo podemos superarlos? Necesitamos pedir la sabiduría del Espíritu Santo para superar esos obstáculos, y que no sean esos obstáculos los que nos lleven a desanimarnos, sino a motivarnos a continuar. Yo les decía que en África, en este año, en estos meses, en estos días, muchos cristianos están siendo asesinados, masacrados por predicar a Cristo, por creer en Cristo. Hoy nosotros tenemos la libertad religiosa, tenemos la libertad de ir a un templo por la calle, en un sitio público, y aún así no lo hacemos. Tenemos el tiempo, pero vendrán tiempos difíciles, y si no lo hacemos en los tiempos fáciles, nos tocará en los tiempos difíciles. ¿Qué diferencias existen, si las hay, entre Corinto y las ciudades actuales? ¿Crees tú que hoy las ciudades de Colombia y del mundo presentan los mismos desafíos para nosotros como cristianos predicar la palabra de Dios? ¿Qué desafíos hay en tu ciudad? ¿Qué desafíos hay en tu pueblo, en tu comunidad, para transmitir el mensaje del Evangelio a esas personas? ¿Con qué cultura te estás enfrentando? ¿Sabes? Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a todo el mundo. Dios desea que nosotros seamos un canal de bendición para otras personas. Dios desea que nosotros nos coloquemos en sus manos para que Él pueda bendecir nuestras vidas y que nosotros seamos bendición para otras personas. La pregunta entonces es: ¿estamos dispuestos a superar las dificultades para predicar a Cristo? ¿Estamos decididos a predicar a Cristo a cualquier costo?
¿Hay comodidad en tu vida que no te permite salir a predicar? ¿Estás cómodo en tu iglesia, en tu casa, con el cargo que tienes en tu iglesia? Pidámosle sabiduría a Dios, pidámosle fortaleza a Dios y que a través de su Espíritu Santo podamos nosotros levantarnos de esa comodidad que tenemos y salir y ser pregoneros de justicia, de que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día y que a partir de hoy podamos predicar que Cristo viene pronto. Un fuerte abrazo. Déjanos saber en tus comentarios si tienes algún motivo de oración para orar por ti. Un abrazo y que tengas un excelente y maravilloso día.